Buenos días, maestrantes. Yo soy su maestro José David Contreras Núñez. Soy abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy maestro de esta misma universidad en la maestría en litigación oral penal y criminalística y aparte tengo especialidad en juicios orales. Así que yo voy a ser su maestro de argumentación jurídica. Por esta ocasión voy a subir la clase grabada, la voy a subir a YouTube. De hecho, el link por el cual se vincularon a esta clase está en mi página que se llama Legalita Corporativo Jurídico. Esta página es de la firma en la cual yo soy el socio fundador y de la cual subo audiencias, subo algunas partes de otras clases por si quieren retomar de nueva cuenta algún tema en específico, ustedes lo pueden, se pueden meter sin ningún problema o alguna otra clase de otra materia lo pueden hacer. Ahora sí que es una página que está pública y abierta a quien quiera. Y nada más para explicarles, les voy a empezar a compartir pantalla. Este es el programa, el cual va a estar también subido aquí a la página de Classroom. Estos son algunos de los temas. Antecedentes de la argumentación, que es una de las partes que vamos a ver el día de hoy. Eh, este es el segundo tema, la segunda unidad, modelos de argumentación de Stephen Turing, tipología de argumentos, conectores lingüísticos. En realidad son 4 temas muy cortos, tenemos 7 clases, esta es la primera, así que no le veo mucha complicación. En este caso, yo tomo en cuenta más que nada participación, una que otra tarea que le subo a Classroom. Y prácticamente lo que yo busco de ustedes es que, como que colaboremos juntos porque ya no estamos en licenciatura, ya no estamos en ese tiempo en el que cual teníamos nosotros que, como profesores, impulsarlos, empujarlos o hacerlos que a fuerzas colaboraran con nosotros para poder llevar a cabo una clase amena. Ahora no es necesario. Ustedes son los que nos van a ayudar a nosotros también a poder llevar la clase de alguna manera tranquila y de buena manera. Ahora sí que les comparto en este momento la primera diapositiva, que es también ya están las diapositivas de la clase. Yo, si acaso, en algún momento les pido ciertas investigaciones, pero hasta ahí. Son investigaciones sencillas, unas cuantas cuartillas, son fáciles de saber, fáciles de desarrollar y no les voy a pedir mucho, porque pues también sé que tienen ocupaciones y lo mejor que vamos a poder hacer o lo que nos va a tomar más tiempo es compartir ciertos temas en clase. Además, tenemos 7 clases, tenemos que aprovecharlas al máximo. Ahora, en cuanto a la definición de argumentación, aquí tenemos varios autores o varios tratadistas que nos hablan de este tema. Sí me gustaría que ustedes definieran cuál es su autor que ustedes consideren que en cuanto a la argumentación o a lo que ustedes consideren argumentación sea la mejor definición para ustedes. Aquí tienen varias y argumentación jurídica, que es algo que todos debemos de conocer y de saber, ya que pues estamos en un sistema en el cual es de comunicación constante. Como seres humanos somos seres racionales y seres que nos comunicamos con un cierto lenguaje, que en este caso también tenemos un idioma que es el español y este se forma por ciertos fonemas que son sonidos. Y aparte, la argumentación, como en este caso el tema que nos toca es jurídica. Estamos hablando de una argumentación que tiene que ver con fundamentos de derecho, con cuestiones que tienen que ver con nuestra materia, nuestra rama, nuestra profesión que se supone que ya están ejerciendo. Yo espero la siguiente semana que nos veamos poder saber un poco más de ustedes porque también me gusta saber en qué se están desenvolviendo para de ahí también partir. Porque una clase no es solamente que la dé el profesor y se acabó. Una clase también es el que ustedes compartan su conocimiento y que a través de lo que ustedes ya tengan de conocimiento, nosotros formemos un conocimiento nuevo. Es el método prácticamente de Jean Piaget. Igual espero que después puedan analizar un poquito de ese tipo de aprendizaje o ese método de aprendizaje. Ahora, en cuanto a la argumentación jurídica, nos dicen ciertos autores, entre ellos está Anthony Weston, dice, es ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Nos está hablando de apoyar una conclusión. Nosotros actualmente, y sobre todo en esta maestría que es de juicios orales, tenemos que entender que ya no estamos en esa época en la cual teníamos que escribir, tenemos que hacer todo plasmado y tenemos un cierto tiempo para responder a los alegatos o conclusiones de la gente del Ministerio Público o de las partes.
Ahora ya todo lo hacemos de una manera, como bien lo dice alguno de los principios del derecho procesal penal, que en este caso ya es el sistema acusatorio adversarial, está la inmediación, que todo se hace en presencia del juez y en presencia de las partes completamente en el momento, en el lugar, que en este caso es en la sala de audiencias. Si ustedes ya han compartido en algún momento una experiencia de una sala de audiencias, una audiencia de juicio oral o audiencias preliminares a la de juicio oral, que ya sabemos cuáles son, si no, posteriormente se las voy a repetir. Igual yo, a mí esta materia me encanta y este derecho penal me fascina, me gusta mucho y me gusta que también ustedes estén igual de apasionados que yo por pues por esto que es el ejercicio de nuestra profesión. Así que tenemos que tener muy en cuenta que, como bien aquí lo menciona Anthony Weston, dice, conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Nosotros tenemos que tener no solamente el argumento a favor, sino que también debemos de hacer que la contraparte o la parte de la que está, en este caso, a la que tratamos de convencer o de disuadir, ya ven, hay disuasión o persuasión. Disuadimos para que traten de estar en nuestra par o persuadimos para poderlos engañar y que se vengan para nuestro lado, que ya sabrán quiénes son las partes que hacen ese tipo de situaciones. Eh, pero tenemos que tener pruebas, tenemos que tener medios de prueba, en este caso en materia jurídica. No solamente arrojar al aire los argumentos, sino que aquí ya te está diciendo razones o pruebas. No solamente debes de tener la razón en cuanto a lo que tú tengas de un bagaje cultural o lo que sea, también debes de tener las pruebas para ese tipo de situaciones, las pruebas para argumentar algo. Por eso al último dice en apoyo a una conclusión. ¿Qué es lo que buscas? Más adelante, igual les digo, en la página de YouTube, hay ciertos videos que ustedes pueden ver. Ahí tengo unos alegatos de apertura, ahí tengo una audiencia intermedia, tengo un interrogatorio que me gustaría que vieran posteriormente para que se den una idea de qué es lo que me estoy refiriendo. Así que échenle un vistazo. Pero debemos nosotros de empezar sabiendo hacia dónde le queremos tirar o cuál es el tema central de lo que queremos hacer. Si queremos que entren en nuestro tema, si queremos que cambien de parecer en cuanto a lo que nosotros pensamos, si queremos que la otra parte se convenza de que sus argumentos no son buenos y los de nosotros son los adecuados para obtener ya sea una sentencia absolutoria, una condenatoria, o en cuanto a otras materias, una sentencia favorable o acreditar la acción o pretensión que nosotros buscamos. O sea, debemos de buscar primero hacia dónde queremos concluir y sobre eso llevar los argumentos. Así que es muy importante saber que tenemos que tener las pruebas con las cuales podemos comprobar nuestros argumentos, no solamente es hablar por hablar. Ahora, Platini, para Plantin, dice, conjunto de técnicas, y es algo muy curioso porque dice consciente o inconsciente. Sabemos que hay cuestiones de conciencia que es las palabras o las frases que decimos, pero la inconsciencia va en torno a los gestos, las manos, el tono de voz, todas las cuestiones que no van acorde a lo que nosotros pensamos que manejamos. Nosotros pensamos que en algún momento nos podríamos ver serenos, pero en cuanto a nuestra voz, en algún momento podríamos analizar o ver que no es lo que nosotros proyectamos. Así que tenemos que también tomar en cuenta cómo es nuestra voz, cómo son nuestros gestos, cómo es nuestra cara. Y es bueno saber en algún momento, si ustedes hacen ejercicios frente al espejo, cómo es que ustedes hacen un rostro cuando tienen una noticia que dar, cuando tienen que dar un argumento, cuando tienen que hablar respecto a un tema que no conocen, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, de legitimación de creencias y comportamientos. Legitimación, que estamos hablando de que hagamos, que tengamos la razón en cuanto a ciertas cosas. Por eso dice de creencias y de comportamientos. La argumentación intenta influir, o sea, tenemos que hacer que la otra persona entienda nuestro punto de vista, transformar o reforzar. Transformar, o sea, tratamos de cambiar lo que está diciendo el otro o reforzar, tratamos de fortalecer lo que nosotros estábamos diciendo o, en su caso, el argumento de alguna persona que esté con nosotros. Las creencias y comportamientos de la persona o personas que constituyen su objetivo. O sea, hacia dónde queremos ir. Siempre vamos a tener que tener esa meta enfrente. ¿Qué es lo que buscamos hacer y hacia dónde queremos irnos? Estos son algunos de las conceptos que tenemos o definiciones de argumentación. Ustedes tomen la suya, igual también llévesela de tarea. ¿Cuál es la que a ustedes les va mejor para su concepto o su definición de argumentación? En el último párrafo nos argumenta y nos dice, de las anteriores podemos encontrar que el común denominador de los autores para definir la argumentación es ofrecer o dar
Dar razones, que ya estamos diciendo, ofrecer o dar. Te estoy diciendo que si las quieres tomar o yo te las voy a dar esas razones. En apoyo a una pretensión o conclusión, ¿qué es lo que busco? Disuadir, persuadir, engañar o lo que sea. Ahora, lo que nos dice también dice en apoyo a una pretensión o conclusión y era lo que yo les comentaba, hacia dónde queríamos llegar con lo que es que tratamos o pretendemos hacer. Y dice, y en segundo lugar, que las razones lleven a convencer al interlocutor a quien se dirige la argumentación. Depende a quién vayamos a tratar de buscar convencer. Si es a otra persona, a un colega, vemos la forma en cómo lo vamos a convencer. Si vemos que es a una autoridad, hay formas de convencer. Y como en este caso, en cuestiones que tienen que ver con la materia penal, sabemos que si estamos llevando un juicio como defensa, lo que tratamos de buscar es que el juez entienda lo que es nuestra teoría del caso, en cuanto a que llevemos una defensa activa, o en la situación de que no tengamos una teoría del caso, pero lo único que tratemos de desvirtuar, que tratemos de hacer es desvirtuar la teoría del caso de la fiscalía o de la asesoría jurídica, tenemos que ver hacia dónde vamos a ir, qué pruebas van a tener y cuáles son las pruebas que tenemos para obtener ya sea dos cosas, o una duda razonable, o en este caso, hacer ver al juzgador que hay una insuficiencia probatoria, que es, no existen pruebas suficientes como para que se pueda llegar a una relación o una inferencia lógica jurídica armónica en la cual se puede llegar a la conclusión de que existe de que puede haber una condena y que nuestro representado es responsable. Ahora, del punto de vista de la asesoría jurídica o de la representación social, que es el Ministerio Público, también tiene que haber esa conexión, eso lo que, esa conclusión a la que quiere llegar, que la conclusión siempre va a ser la misma, va a ser tratar de convencer al juzgador que ponga una condena más allá de toda duda razonable, como viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que cumplió su objetivo conforme a la carga de la prueba de investigar el delito, de que lleve una línea de investigación, de que el delito no quede impune y que se esclarezca los hechos conforme al artículo 20, apartado A, fracción primera. Así que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta argumentación? Dice, toda argumentación se distingue en diferentes elementos. Dice, tales elementos son los argumentos, son las razones que justifican la opinión. O sea, para hacer argumentación, tengo que tener argumentos. O sea, lo que voy a tratar, mis razones, mis puntos sobre los que voy a tratar. La conclusión, hacia dónde quiero ir, porque si no tengo un destino, pues entonces nada más voy a hablar a lo tonto y no voy a saber hacia dónde voy a ir, o si estoy yendo por el camino adecuado, o si estoy yéndome o desviándome del punto. Ahora, topos o base argumentativa es la regla que permite ponernos en relación con un conocimiento consabido con los participantes, que era como yo les expliqué hace rato. Si nosotros sabemos que todos los ponentes o las personas que están con nosotros o tratando de convencer saben de la materia penal, ya no les voy a explicar ciertas cuestiones de dogmática jurídica, no les voy a tener que explicar qué es una pena, qué es un responsable, qué es culpabilidad, qué es antijuridicidad, pero si sabemos que no todos son abogados o que no todos tienen conocimiento en materia penal, en algún momento vamos a tener que poner o sentar las bases para poder llevar una conversación o ese tipo de argumentos hasta lo más allá, a lo que queremos buscar o dar a entender. La fuente, el origen de los argumentos y conclusiones se cita para descargar a otros la verdad de las premisas y garantizar su aceptabilidad. Todo, todo argumento, toda argumentación debe basarse en fuentes o en fundamentos, porque acuérdense, desde el artículo 14 constitucional se establece que debe de tener y el 16, todo acto de autoridad debe de tener un fundamento, una motivación y fundamentación, que es en qué te basaste para poder hacer lo que estás haciendo. Y eso es algo muy importante porque es parte del principio de legalidad. Y además, si a las autoridades se les pide, también a nosotros cuando decimos algún argumento, no solamente es decirlo por decir, sino en algún momento tendremos algo en que nos oriente, que si es un periódico, que en este caso como abogados, tal ley, tal código, tal protocolo, tal guía de actuación, lo que sea, pero tiene que ser algo que nos ayude, que nos proyecte hacia donde estamos yendo. Marco argumentativo, el contexto que produce la argumentación, o sea, el tema en específico hacia dónde lo queremos llevar. Y los calificadores, los elementos que caracterizan la tesis aducidas o determinan la fuerza argumentativa. O sea, qué tan fuerte es tu argumento y qué tantos puntos te puede sumar o restar eso que tú estás argumentando.
Si en algún momento dices un argumento fuerte y después otro débil, prácticamente estás poniendo a la par o te estás viendo mermado en cuanto a los argumentos que la otra parte pudiera dar. Así que hay que tener cierto, ahora sí que cierta calificación o cierto puntaje, que así lo podemos tomar nosotros, que no es como tal de ver quién gana o pierda, pero quién convence o quién no convence. Siempre lo vamos a tomar en cuenta de ese punto. Casi siempre decimos, "Ay, ganamos o perdimos", pero de todos modos es algo que tenemos que cuantificar. Ahora, estas son características de la argumentación. Es algo que también tenemos que tomar en consideración. Nos dice aquí que hay coherencia. Dice, toda argumentación es coherente cuando se funda en la existencia de premisas antecedentes, las cuales son capaces de provocar una respuesta o solución no absurda. O sea, ya nos está diciendo hasta aquí, no absurda, ya no estamos hablando de una falacia, que ahorita más adelante la veríamos, entendiéndose por esta aquella que no vulnera reglas o principio alguno de la argumentación ni produce la conclusión anticipada. O sea, ni produce la conclusión anticipada como tal. ¿Hacia dónde vamos con esto? Debe de ser algo que tenga un hilo, una hilación, tenga un principio y tenga un fin, que se lleve hacia algún lado, no nada más hablar por hablar, que era como lo estaba comentando. Razonabilidad, que aquí nos dice, ¿es capaz un argumento? No solamente debe ser capaz de producir una conclusión, sino debe de ser proporcional al fin que se busca, no empezar a argumentar algo y después llegar a una conclusión que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Debe de ser consecuencia de lo que empezamos a hablar desde un inicio. Ahora, no puede existir argumentación alguna si, a pesar de ser coherente, los medios empleados para conseguir el resultado no hayan sido o hayan sido arbitrarios o abusivos. O sea, si llegamos a algún punto del punto A al punto B, tiene que ser del punto A al punto C, tenemos que pasar por el punto B. Si llegamos del punto A al punto C y llegamos a puntos fuera del punto B, ahí estaremos hablando de que no hay razonabilidad. Es como, quiero obtener unos videos. ¿Cómo voy a hacerle para obtener unos videos en los cuales estoy incriminando a una persona? Puedo pedirlos por medio del agente del Ministerio Público, puedo pedirlos yo y después pedir al Ministerio Público que me ayude o a la autoridad judicial para conseguirlos. O voy, agredo a las personas que tienen las cámaras y obtengo el video, cosa que no se podría hacer. Si bien obtengo un fin, pero no lo estoy haciendo conforme a derecho. Así que mis argumentos no van a ser válidos. Suficiencia. Dice, con la nota de suficiencia lo que se exige de una argumentación es la pertinencia a la premisa que fundamenta una tesis. Debe de tener premisa, una capaz de producir consecuencias, y de ahí, el caso de la argumentación considera premisas no necesarias, impropias o pueden hacer confusa la argumentación. O sea, tenemos que buscar que nuestros argumentos tengan una base y sobre la base, que en este caso la premisa como le llamamos, y que esta sea suficiente para llegar el argumento al punto que queremos y el mismo aunado a los puntos anteriores que sea razonable, que tenga algo que ver con lo que estamos diciendo. El siguiente punto es muy sencillo, claridad. Todo debe ser claro. En ningún momento tenemos que nosotros mismos atropellarnos o si no tenemos una hilación correcta de ideas, lo que vamos a hacer es atropellar nuestros propios argumentos y al rato no dejar nada, dejar una nebulosa total, una nebulosa total a las personas que nos están escuchando. Así que tendríamos que tener muchísima claridad en lo que estamos argumentando. Ahora, comunicabilidad. Dice, es un proceso de comunicación que se da entre dos o más personas mediante el intercambio de ideas. Así que la comunicabilidad es eso, la técnica que estamos utilizando en cuanto al pasar o al compartir ideas. Ese es el punto, el compartir las ideas. Ahora, la alteridad. Dice, la argumentación pretende convencer o persuadir. Convenzo de lo que yo estoy diciendo o persuado para que piensen que están pensando lo que piensan, pero a la vez yo estoy haciendo que ellos piensen lo que yo quiero. Es como en el caso del juzgador, como les digo, a lo mejor no hay una insuficiencia probatoria, pero si yo alego con mucha fuerza, con mucha certeza, algo que no es cierto, puedo convencer a la audiencia. Ya ha pasado en ciertos argumentos o discursos políticos. Ya sabemos como qué presidente hace algunas cosas así. Dice, no es posible realizar toda actividad si no es pensado en función del otro o a quien se presente convencer. O sea, yo ya estoy viendo hacia dónde voy a ir, hacia quién quiero tratar de convencer y cómo le voy a hacer para convencerlo. Luego dice, procedimental. Es un proceso constituido por una serie de secuencias racionales que se propone a otro que ingresen a un proceso racional interactivo y puramente diálogo. Práctica sometida a regla, o sea,
Hay un procedimiento para poder llevar a cabo ese tipo de comunicaciones. Aquí ya estamos hablando de un debate. A ver, va a ser un debate, va a ser ciertos argumentos y nosotros sabemos que en el sistema acusatorio adversarial existe un debate. Primero una persona plantea su situación y después la otra persona ataca. En este caso es por el principio de contradicción. Si uno presenta una prueba, el otro puede ofrecer una prueba en contrario o para desvirtuar ese documento. Así que tenemos que tomar en consideración ese punto. Ahora, gramatical. Un sujeto cuando argumenta es a través del lenguaje y sus letras gramaticales como son sus elementos, estructura y significado. Comunica su punto de vista para tratar de convencer. Así que hablamos de una cuestión gramática en cuanto a qué es lo que utilizamos en el lenguaje. Tratar de convencer por medio de nuestro lenguaje. Y agonística. Dice, significa competencia aplicado a un argumento, aplicado a la argumentación como característica. Un diálogo argumentativo dentro de una instancia argumentativa como un juicio. Los sujetos compiten para provocar un efecto persuasivo y convincente a un tercero que resuelva la controversia. O sea, vamos a hablar de que siempre en una argumentación vamos a tratar de buscar una competencia entre ambas partes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esa competencia? Ahora, el objeto de la argumentación nos dice, es aquello sobre lo que los sujetos dirigen su capacidad argumentativa para, vamos a lo mismo, convencer a otros. Estamos tratando de buscar como dice aquí, nuestra tesis, opinión o punto de vista, se respalde con ciertas razones y tratamos de buscar que eso se dé hacia la otra parte. Ahora, eso es lo que estamos tratando de buscar, convencer a otros. Dice, no se debe confundir el objeto con los lugares en donde se desarrolla la argumentación, porque son escenarios, un lugar como un acto comunicativo, un escrito, una polémica, lo que sea. El argumento se puede dar en cualquier medio, pero siempre va a ser argumentación. Una argumentación puede ser en cualquier medio, en un debate, en un libro, en un escrito, en lo que sea, pero es una argumentación. No importa el medio siempre y cuando lo lleves hasta, en este caso, al punto de la conclusión que es tratar de convencer el objeto como tal. Ahora, nos hablamos de fines de argumentación. ¿Qué es lo que nos dicen estos fines de argumentación? Nos dice, en general, tiene como finalidad definir la posición de un hablante respecto a un problema. Ya estamos diciendo quién es la persona que está tratando de decir, como en el caso de un juicio, si tu cliente lo hizo o si tu cliente no lo hizo, si tu cliente estuvo en otro lado o si tu cliente no estuvo en ese mismo punto donde se cometió. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Luego, sirve como procedimiento heurístico, o sea, para crear conocimiento, para descubrir y formular analizando ciertos datos. Una opinión personal que de esa manera se hace explícita. Procedimiento para descubrir información, conocimiento, creación de conocimiento con ciertos datos y que dice, de esta manera se hace explícito, o sea, lo externamos. Trata de comunicar un juicio propio previsto de argumentos para probar su validez. Otra vez, fin, comunicar. Otro punto es un juicio provisto de argumentos, o sea, nos estamos tratando de dar a la otra parte y probar validez por medio de las pruebas o de en este caso, los cimientos que nosotros dijimos, las premisas que pusimos, las fuentes que tenemos que utilizar. Ahora, la justificación de la propia posición sobre la cuestión jurídica planteada, o sea, justificar razones aceptables y convincentes del por qué se asume una postura. O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué estoy tocando ese tema? ¿Por qué es que quiero decir que yo soy la persona idónea para decir esa verdad? Eso es lo que tenemos que probar. Luego, la persuasión de los interlocutores o antagonistas, que ya estamos hablando de las personas a los que les estamos hablando, o antagonistas, nuestras partes contrarias, en el marco y contexto de la argumentación, debido a que sin persuasión o convencimiento no tiene sentido la argumentación, que era lo que les decía hace rato, una razonabilidad. Si no tenemos una razón o una conclusión hacia dónde vamos, pues no vamos a argumentar absolutamente nada, nada más vamos a atacar por atacar, deponer por deponer o tratar de llevar la contraria solamente por eso, por llevar la contraria. Así que tenemos que ver hacia dónde queremos ir, o persuadir o convencer. Luego, si conseguir que la tesis propuesta sea admitida por el interlocutor o tratar de justificar acción o hecho. O sea, el por qué se aprueba una ley o tratar de buscar que eso que estoy diciendo sea tomado en consideración por el público que me escucha. Y lograr la audición del auditorio a quien se dirige. Se discute un argumento, se persuade o convence, debido a que persuadir significa lograr que la otra parte se adhiera a nuestra tesis, mientras que convencer se refiere a imponer nuestra tesis frente a los demás.
O sea, una cosa es, hey, vente conmigo, que es persuadir, y convencer es, hey, yo te voy a dar mis argumentos de por qué es que quiero que tú también tengas este comentario, por qué quiero que también tú pienses como yo lo estoy haciendo. Ese es el punto que tenemos que tocar. Ahora, argumentación, está muy sencillo esto, ¿no? Porque oral o escrita. Prácticamente la oral es por medio de la voz, por medio de la comunicación, en este caso verbal o no verbal, y la escrita es en papel, como sea, pero se puede hacer. Coloquial o formal. Ya la coloquial es una conversación cualquiera. Dice, es una conversación o en una polémica, pero sin sujetarse a reglas de la lógica de convence a los interlocutores. O sea, es una plática cualquiera. Ya formal es que tenga reglas, que en este caso como los juicios o los debates, que tengan reglas y que ya trates de buscar una demostración o unas fuentes. Argumentación demostrativa, dice, es la que presentadas ciertas premisas se deduce una conclusión. O sea, para eso vamos, tenemos que llegar por medio de esos argumentos a buscar demostrar cierto punto o qué es lo que quiero yo llegar, a lo que quiero yo llegar con ese punto, pues. Ahora, argumento persuasivo, argumentación persuasiva. Este tipo de argumentación, aunque no se recurra a reglas y principios, convence a los interlocutores debido a los recursos y técnicas argumentativas que se emplean y se utilizan voluntaria e involuntariamente falacias para tratar de influir en los otros sujetos. Por ello puede suceder que una argumentación, aunque no sea formalmente válida, es altamente persuasiva, que es, como les decía hace rato, ciertos presidentes que tratan de utilizar falacias, que son argumentos que parecieran lógicos, pero no lo son, para poder hacer que la otra persona se adhiera a nosotros. Y positiva o negativa, que es mediante la cual se respalda una postura, o la argumentación negativa se rechazan los argumentos contrarios. Es así de sencillo. Si tienen alguna duda o algo, me lo ponen en los comentarios. Ahora, siguiente punto, instancias de la argumentación. Vamos a la argumentación jurídica, que es la que nos toca, la que nos truje. Dice, es una instancia natural de la argumentación, incluso desde la retórica aristotélica se dedica un lugar al discurso judicial. Es por eso que la práctica jurídica se desarrolla la argumentación. Los jueces la necesitan la argumentación para convencer tanto a las partes como a los tribunales superiores y a la opinión pública y los legisladores para convencer de la creación de leyes o los abogados para convencer. O sea, vamos a este punto de vista, tanto el juez como aquí vienen los doctrinistas, como los abogados, como los legisladores necesitan ese tipo de argumentación jurídica para buscar un objetivo, que en el juez es vertir sus argumentos en cuanto a las sentencias o a resolver ciertos puntos de derecho para los planteamientos que nosotros como abogados les hacemos. Para el legislador, decir que tenemos necesidad de legislar sobre cierto trabajo. Para los abogados, convencer al juez de que nuestros argumentos son los válidos. Ahora, político, se dirige hacia la sociedad, intentan hacer un convencimiento de particulares. Prácticamente sabemos hasta dónde llegan estas personas políticas y hasta dónde queremos llegar. En cuanto a convencer y tratar de buscar subir un escaño o estar moviendo socialmente a un grupo determinado por medio de ciertas acciones gubernamentales. Publicitarias, dirigida a un público para convencer que realiza una acción o se abstenga a realizarla, que es como, es todo lo que ustedes ven en cuanto a comerciales son publicitarias, meramente publicitaria la argumentación, no te está tratando de decir, únete a un cierto movimiento o haz algo, no, lo único que está diciendo es, compra este producto, adquiere esto, empieza con los hábitos que te estoy imponiendo para, de ahí empieza a comprar lo que yo te estoy diciendo. Comunicativa, dice, se desarrolla, es el medio por el que se desarrolla la argumentación. No puede haber argumentación sin comunicación. O sea, lo que tratamos de hacer es comunicar, dar un mensaje, tratar de entregar algo a nuestra audiencia, que es nuestro, como tal, lo que nosotros queremos hacer que persuadir o disuadir, o, sí, en este caso, disuadir, persuadir o convencer a nuestra audiencia. Y religioso, que ya estamos hablando de otra cuestión, que la hablamos de los creyentes y de estas personas que en algún momento tratamos de buscar convencer de que pues, hay una vida después de la muerte, cosas de esas, vaya. Contexto de la argumentación. Vamos al primer punto.
¿Qué nos dice? Dice, contextos. Entendemos el contexto, la argumentación. Los lugares que son propicios para una argumentación son conceptos que disponen una actividad que se puede ser realizada sin argumento. Prácticamente lo que nos estamos diciendo aquí es qué es lo que tratamos de hacer con nuestro argumento. Aquí estamos hablando de decidir, tomar una determinación sobre una cuestión. Si nosotros estamos tratando de hacer que alguien decida o decidir algo, vamos a dar los argumentos para que llegue este punto de tratar de elegir algo. A eso vamos, elegir. Aquí hay un ejemplo muy curioso. Hay ocasiones en que hay decisión sin argumentación. La sentencia que resuelve un caso de identidad por prueba de ADN y que la misma sea concluyente por sí misma que no necesita argumento. O sea, ya estamos hablando en este punto de un examen o un peritaje. Ahí no necesitamos nada más que el estudio y con eso ya se puede entender el argumento. Explicar. O sea, ya estamos hablando de que es más que nada hacer comprensible, como dice Arnio, hacer comprensible un estado de cosas o que se actuó de una forma determinada. O sea, estoy tratando de dar mis argumentos de que por qué lo que hice está bien. 3, justificar. Justificar proviene de la palabra justicia y pretende la búsqueda de un derecho justo. Acuérdense, es la argumentación como tal va encaminado, en este caso, a que lo que se hizo, que sobre todo eso lo hemos visto en amparo, cuando expiden un informe justificado, donde dice la autoridad, oye, yo me quejo de esto, este quejoso se queja de este punto, ¿qué onda? ¿Por qué hasta el momento no ha habido nada de lo que tú me estás diciendo? ¿Por qué no ha habido nada o por qué me está diciendo esta persona que no actuaste conforme a derecho? Y el informe justificado te dice, ah, mira, no, sí lo hice, aquí está. Todo lo que estoy diciendo está, como dice, tiene una causa en derecho, tiene una base, una decisión judicial para hacerla razonable, adecuada a la ley y al derecho y la justicia. Así que se está tratando de buscar una decisión. Motivar significa explicar la razón de por qué se ha tenido que hacer algo. Por eso hablamos de justificación y hablamos de motivación, que es lo que lo movió a hacer lo que está haciendo. Fundamental, que es en qué se basó para poder tomar la decisión que tomó. Así que, sobre todo en derecho, que es una cuestión meramente, una obligación que tiene la autoridad conforme al artículo 14 y 16, tienen que fundamentar y motivar. Ahora, hasta aquí vamos a dejar la primera unidad. La siguiente semana vamos a ver estos puntos. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Voy a dejar el video aquí mismo en el canal de YouTube. Se los voy a poner en el link de aquí de la clase de Classroom y les dejo el programa y las diapositivas. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes y que tengan excelente tarde.